Y para hablar de este tema espinudo, por cierto, ¿verdad? Nos acompaña Pablo Vidal, diputado de Revolución Democrática, y también Guillermo Ramírez, diputado de la UDI. Guillermo, tú estás en la Comisión de Trabajo, en un momento en el que el Gobierno tiene que brindar alivio frente a una pandemia que se nos va a prolongar en el tiempo. Resulta que tenemos esto que es francamente desconcertante. Es decir, yo como trabajador no puedo ir a mi fuente de trabajo, no vas, no te pago. Y no porque no quiera, sino porque estoy impedido de hacerlo. ¿Cuál es tu reacción, primero, visceral frente a esto? A ver, lo que ocurrió ayer, el dictamen de la Dirección del Trabajo ha tenido interpretaciones que no han sido muy precisas. Y yo creo que es súper importante explicarlo bien. ¿Por qué no nos lo explica bien cada uno de los puntos para que todos entendamos e invitar a nuestro público que frente a esta reflexión y lo que nos expliquen acá, nos hagan preguntas a través de las redes sociales para que los diputados hoy nos respondan? Entonces, acá hay un debate. Estamos debatiendo sobre si estamos frente a un acto o a un hecho de fuerza mayor, ¿ya? ¿Qué significan las cosas de fuerza mayor? Tienen que tener 3 requisitos para que sea fuerza mayor. Primero, que sea imprevisible, es decir, no se podía prever. Segundo, que sea... Y respondamos enseguida. ¿Esto se pudo prever? Por supuesto que no. Estamos hablando del hecho de que las personas no puedan llegar a trabajar porque hay un cordón sanitario, porque hay una cuarentena. Entonces, nosotros no podíamos saber hace 2 o 3 semanas atrás que íbamos a tener este cordón sanitario, una cuarentena que no nos iba a dejar salir de la casa. Entonces, tiene que ser imprevisible, no se podía prever. Segundo, inimputable, es decir, que no es culpa ni del trabajador ni del empleador. Y de nuevo, aquí se cumple el requisito porque el hecho de que no podamos salir de la casa e ir a trabajar no es culpa del trabajador, tampoco es culpa del empleador. Y lo tercero es que sea irresistible, es decir, que aunque se tomen medidas por parte de la empresa, no se pueda evitar. Aquí es lo mismo, la empresa... si es que no hay teletrabajo, por ejemplo, si no puede ser por teletrabajo, entonces damos un caso de fuerza mayor. Es importante esta distinción porque aquí no caben, de acuerdo al dictamen, aquellas empresas que pueden operar con teletrabajo, porque en ese caso no sería irresistible. ¿Se entiende? Sí, dinos un ejemplo de una empresa en que sí es irresistible. Por ejemplo, ayer yo conversaba con el dueño de una pyme que me decía que él vende productos médicos que no son de urgencia hoy día, de primera necesidad, de importancia, cosas para dentistas y cosas así. Entonces él me decía, yo tengo en mi empresa contratadas 10 personas, una secretaria, 6 vendedores que van entre todos los dentistas a ofrecerles el producto, y me decía, las ventas por esto cayeron a 0. No es que haya caído un 20%, un 30%, cayeron a 0. Entonces la gente no puede llegar a trabajar. Los dentistas no están atendiendo gente por razones obvias, por lo tanto bajó a 0. Esta persona me contaba que él ya cerró su oficina, en el fondo el inmueble, para no pagar el arriendo, no pagar el internet y qué sé yo, pero que sigue pagando los sueldos. Y él decía, yo puedo pagar los sueldos, me alcanzan para 1 mes y medio. Si yo quiebro, después del mes y medio, todos los trabajadores de mi empresa, de mi oficina, se quedan sin pega, y también se quedan sin indemnización de perjuicio. Cuando una empresa quiebra... Porque es súper importante dónde está ubicada esa empresa. Providencia está la oficina. O sea, la empresa físicamente también tiene impedimento de funcionar. Claro. Porque es distinto de si está, qué sé yo, en la comuna, no sé, de Lo Prado, que no tiene restricción. Si la empresa funciona ahí las personas podrían llegar a trabajar, aunque el mercado objetivo, ¿no es cierto?, del negocio al cual él se dedica haya caído a 0 en términos de su actividad, ahí no corre esto. Claro, bueno, entonces... Porque la empresa podría seguir funcionando, ¿no? Porque acá de lo que estamos hablando, es que es muy importante lo que tú estás diciendo, porque acá de lo que estamos hablando es de las empresas que están dentro del cordón sanitario, que están dentro de la zona de cuarentena, o que tiene trabajadores que no pueden salir de su casa. De eso estamos hablando. Entonces continúe con el ejemplo porque entonces, claro. Esta empresa, la que llegaron las ventas a 0, está ubicada en Providencia, no puede operar, y el empleador lo que dice es lo siguiente, porque acordémonos que cuando uno piensa en empresa, no piense en las grandes empresas. Una pyme. La gran mayoría de las empresas de Chile, la grandísima mayoría de las empresas de Chile son como lo que estoy describiendo. 80%. El 80%. Entonces, lo que me decía esta persona es, yo puedo pagar los sueldos 1 mes y medio en la situación en la que estoy, que es básicamente la caja que me queda. Yo después de eso quiebro. Si quiebro, todos mis trabajadores se quedan sin pega y además sin indemnización de perjuicio porque no están siendo despedidos, la empresa está quebrando. Entonces, ¿qué ha dicho la Dirección del Trabajo? ¿Qué dijo la Dirección del Trabajo en 2010 por el terremoto y en innumerables dictámenes del año 96? La pregunta es un decreto de autoridad, en este caso la autoridad que dice hay un cordón sanitario, hay una cuarentena, ¿es un decreto de autoridad un caso de fuerza mayor? Esa es la pregunta. Entonces, la respuesta de la Dirección del Trabajo es sí. Siempre se ha dicho que es
un caso de fuerza mayor. De hecho, esto ya es una leguleyal fome, pero para que la gente sepa, en el artículo 45 del Código Civil, donde se define acto o caso de fuerza mayor, el ejemplo que pone el Código es como los casos de acto de autoridad. O sea, es el ejemplo que la ley pone para definir lo que podría ser un caso de fuerza mayor. Hay otros, no solamente los actos de autoridad. Entonces, dado que estamos en un caso de fuerza mayor, la pregunta es, ¿qué puede hacer y qué no puede hacer el empleador? Y ayer la Dirección del Trabajo dijo, el empleador no los puede despedir a los trabajadores. Eso no lo puede hacer. Si lo hace, es con indemnización por años de servicio. Estamos bien hasta el momento para ir en el equilibrio. Hasta la aplicación hasta y lo el momento, último, y para darle la palabra a Pablo, ¿y qué cosas sí puede hacer? Dijo la Dirección del Trabajo ayer, dado que los trabajadores no pueden ir a trabajar, se suspende la relación laboral. Eso significa que el trabajador no está obligado a cumplir con, en el fondo, sus deberes laborales, y el empleador no está obligado a pagarle el sueldo. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? De acuerdo a lo que al gobierno, nosotros tenemos que estar en un rato más en Valparaíso con Pablo legislando, el gobierno dijo, bueno, en vista de esta situación, que lo anticipó antes del dictamen de la Dirección del Trabajo, porque esto ha sido siempre así, dijo, vamos a aprobar una ley en la cual los trabajadores que estén suspendidos de su relación laboral, siendo todavía trabajadores y el empleador les sigue pagando las cotizaciones, les vamos a permitir que reciban su fondo o su parte del fondo de cesantía para tener el seguro de cesantía. Y eso es lo que tenemos que aprobar hoy día en la Cámara, de tal manera que los trabajadores que están suspendidos no pierden su trabajo, el empleador les sigue pagando las cotizaciones, pero ellos tienen derecho a recibir este subsidio de cesantía del fondo de cesantía de Chile. Ya vamos a hablar del fondo de cesantía. Pablo. Sí. A propósito de lo último que decía Guillermo, hay varias cositas ahí que aclarar, porque suena bien, pero la verdad es que no es tan bueno. Y no estoy diciendo que Guille esté diciendo algo que esté mal, estoy explicando en realidad los alcances que tiene. Primero, resaltar lo que señalaba el diputado Ramírez recién. Efectivamente, se puede, a partir de ese dictamen, suspender las obligaciones. O sea, el contrato es básicamente las obligaciones que acuerdan empleador y empleado. Y esas se suspenden en términos de concurrir a los lugares de trabajo y por otra parte de ser remunerados, pero no puede haber un despido, y eso es súper importante que la gente lo sepa, porque yo al menos tengo conocimiento de casos en estos días, un caso ayer en la mañana. Yo también, ayer un maestro de la construcción me dijo, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué? Ya me han despedido. En una faena, una persona que yo conozco que fue despedida y que fue además amenazada de que no denunciara a la Dirección del Trabajo, porque si lo hacía no lo iban a volver a contratar cuando la crisis se superara, porque es una gran empresa que hoy día está pasando por un mal momento, pero tiene expectativa de salir adelante. Entonces, explicarlo con mucha claridad para la gente. Nadie puede ser despedido aduciendo esta fuerza mayor, porque si lo hiciera podría liberarse la empresa de las obligaciones de indemnización, etcétera. Pero puede decir otra cosa, la empresa... Pero sí podría ser por necesidades de la empresa. Claro. O sea, si una empresa tiene la necesidad de despedir a alguien, lamentablemente en este contexto todavía podría hacerlo, solo que tiene que cumplir con todas las obligaciones que el contrato le establece. O sea, esas obligaciones no quedan liberadas con el dictamen. La pregunta está respecto de esta suspensión de las obligaciones. Y ahí hay dos cosas importantes que decir. Primero, es que hoy día esto afecta a 7 comunas. Pero la verdad es que es altamente probable que en los próximos días esto afecte a una mayor porción del territorio nacional, quizás la ciudad de Santiago completa, no lo sabemos, pero es muy probable que así sea. Por lo tanto, acá no es tan simple como que el trabajador, bueno, perdió esta pega y podrá buscar otra. Acá tenemos una crisis sistémica en términos de todos los negocios, de todas las empresas, de todos los trabajadores. Y segundo, es que si efectivamente se aprobara el proyecto de ley en los términos en los cuales salió del Senado ayer, y por eso lo tenemos que discutir hoy día en la tarde, en la Cámara de Diputados junto con otros proyectos, el primer sueldo que recibirían los trabajadores luego de iniciada esta suspensión sería un equivalente a un 70% de su sueldo anterior. O sea, acá es importante irnos al bolsillo de las familias. Pero el primer mes solamente. Y el siguiente mes sería menos. 50%. Y así iría bajando. Entonces, y hasta que se acaben los fondos, y luego el fondo solidario, y luego esta inyección. Y además se está pellizcando el fondo de los trabajadores, propiamente. Es que el primero que se va a pellizcar es el propio ahorro de los trabajadores. Entonces aquí hay una pregunta. Eso había una iniciativa para cambiarlo, eso es una indicación, ¿no? Sí, ayer no sé, finalmente estaba revisando ahora el documento, fue tarde ayer, el Senado despachó el proyecto y no sabemos si logró invertir eso, lo vamos a revisar. Para nosotros es súper importante que no sea con los ahorros de los trabajadores que se pague la crisis. Pero luego, un aviso a la familia, estamos entrando en un periodo difícil donde los ingresos van a disminuir y tenemos que prepararnos para aquello. Allí he recibido algunas preguntas para que nos sigan explicando en general cuáles
cuáles son las opciones y qué es lo que se podría votar hoy. Me escribió temprano Héctor Molina, porque usted habló que había que seguir pagando las cotizaciones. Dice así: buenos días, si pudiera consultar por lo del seguro de cesantía. Ayer fui despedido e hice las consultas en todas las oficinas y me dicen que falta una imposición para hacer el pago y eso recién lo sabré a finales de abril. Y con todo lo que se dice, no sé qué se puede hacer. Agradecería la respuesta. Les falta ahí un pago. O sea, en el caso de las personas que han sido despedidas por necesidades de la empresa... No lo sabemos, pero está bien, pero asumamos que es así. Esa persona tiene que recibir su indemnización por años de servicio y tiene que tener todas las cotizaciones pagadas. En el fondo, como el despido de cualquier trabajador en cualquier momento de la vida. Claro. De lo que acá estamos hablando, Tonka, y esto... No, yo lo sé, pero yo lo digo porque usted dice que para que se cumpla tienen que seguir pagando todas las cotizaciones. ¿Y qué pasa si la empresa no sigue pagando las cotizaciones? ¿Ese trabajador no va a tener acceso al seguro de cesantía? Ah, no, sí. Ese es un derecho del trabajador. No es un derecho de la empresa y por lo tanto sería absurdo de que si la empresa no cumple, el perjudicado sea el trabajador. Eso, pero acá, por ejemplo, él no va a poder recibir su sueldo, va a tener que esperar hasta que le paguen esa cotización que falta. No, es que, insisto, aunque el empleador no pague las cotizaciones... A ver, la ley que vamos a aprobar hoy día, si es que la aprobamos, yo espero que sí, dice lo siguiente, que va a haber una obligación del empleador de seguir pagando las cotizaciones y un derecho del trabajador de recibir el seguro de cesantía. Son dos cosas separadas, no están unidas. ¿Okay? Entonces, aunque el empleador no pague la cotización, el derecho del trabajador de recibir el seguro de cesantía permanece. Pero hay una condición que es importante que las personas lo sepan, y es que uno de los requisitos para poder hacer uso del seguro de cesantía es el finiquito. Por lo tanto, ese documento es fundamental que las personas lo puedan tener para poder hacer uso del seguro de cesantía, porque si no existe no lo pueden aplicar, y ahí hago un llamado a las empresas a que sean lo más rápidas posible en poder gestionar, ya sea la suspensión o el finiquito en el caso de los despidos. Ponerse una mano en el corazón. Hay empresas que quizás tienen espacio para aguantar un poco más, aguanten. Acá estamos todos en crisis, están en crisis las empresas, en crisis el Estado, en crisis los trabajadores y la familia, pero partamos donde más duele, partamos en la familia, en los trabajadores que con este sueldo, si no lo reciben, probablemente no van a poder llevar comida a sus casas. Entonces, si es que hay documentos que se tienen que sacar, que se saquen rápido, que se saquen a tiempo, si no los trabajadores ni siquiera van a poder hacer sus trámites. Sí, de acuerdo, estoy 100% de acuerdo. Una de las interrogantes también es cuánto tardarán en legislar al respecto. Es decir, ¿va a ser expedito, no va a ser expedito? ¿No tendrá efecto retroactivo? Mira, el proyecto entró al Congreso el miércoles. El Senado lo aprobó ayer jueves. Y hoy día lo vemos en la Cámara. Si hoy día nosotros lo aprobamos, el lunes es ley. ¿Y efecto retroactivo? Entiendo que el compromiso es que sea con efecto retroactivo para el mes de marzo. Ahora, sí quiero decir algo. Nosotros estamos completamente de acuerdo con que hay que generar una solución que le permita tanto a los trabajadores seguir recibiendo sus ingresos como a las empresas que estén en esta situación complicada poder de alguna manera aliviar la carga para que hibernen, para que las empresas no quiebren. No queremos que las empresas quiebren, queremos que ojalá puedan soportar esta crisis y luego seguir adelante. Lo que sí quiero decir es, eso no significa que hoy día sí o sí vamos a votar a favor porque tenemos algunas diferencias y en el caso de que votáramos en contra y se rechazara significa que hay una comisión mixta para poder arreglarlo. O sea, estamos completamente de acuerdo en avanzar en esta materia, pero el trámite legislativo todavía tiene un par de pasos que queremos agotar para que quede, por ejemplo, para que lo primero que se consuma no sean los ahorros de los propios trabajadores, sino que sea el Fondo Solidario.